Página 1 de 222. La muerte, Vladimir Jankelevich, 1977. 0.1. Jankelevich, intérprete de lo inefable. La muerte y la filosofía formaban, para Vladimir Jankelevich, una pareja. Jean-Jacques Lubrina. No tenemos más que un recurso frente a la muerte: hacer arte antes de que llegue. René Char. La importancia de este libro sobre la muerte, de Vladimir Jankelevich, no pasará sin duda desapercibida ni dejará indiferente a ningún lector que se acerque a él. Hermoso y profundo libro, dijo de él Jean Amery. Un libro sobre la muerte que es también, cómo no, un libro sobre la vida. Y esto no porque Jankelevich recurriera al consabido método de explicar las cosas por su contrario, pues lo contrario de morir no es vivir sino no morir, del mismo modo que lo contrario de vivir es no vivir. Ya que no hay contradicción entre vivir y morir en la medida en que no son términos del mismo universo. Es un libro sobre la vida porque está escrito en el lenguaje de los vivos. Necesariamente, los muertos no tienen lenguaje, y cuando se habla el lenguaje de los vivos, aunque sea para hablar de la muerte, se está hablando de la vida. La filosofía de la muerte es una meditación sobre la vida, solía decir siempre Jankelevich. La muerte es una obra de madurez, no podía ser menos evidentemente dado su tema. No es un tema en el que se reflexione a los 20 años, a los 20 años puede uno quitarse la vida, pero no pensar en la muerte, y tal vez sea esta la razón de los jóvenes suicidas, no piensan lo suficiente en la muerte, ya que si pensaran seguramente no se quitarían la vida. Pero si decimos que es una obra de madurez, lo decimos en otro sentido. La primera edición de este libro, tan reeditado como traducido, data de 1966, fecha en la que Jankelevich tenía ya a sus espaldas una sólida obra filosófica, Tratado de las Virtudes. Lo puro y lo impuro, o la aventura, el aburrimiento y lo serio, por citar únicamente tres de sus grandes obras que comparten con la muerte temas y motivos. Y aunque estos temas no parezcan, con excepciones, muy filosóficos, no es la suya una filosofía menor o mínima, a no ser que compartamos la idea de que hay una filosofía mayor que trataría por ejemplo de las esencias, y otra menor, de las existencias, dicho con otras palabras, de nuestro arraigo y desarraigo en el mundo. Así la aventura, el aburrimiento, la ironía, la alternativa, la mentira, la hipocresía, el perdón son los temas de un moralista, y no es fácil ser moralista en una época sin moral, aunque tal vez más que de una época sin moral se trate de una época desmoralizadora. Su filosofía moral está en el polo opuesto de esa moral acomodaticia cuya primera y única ley consiste en obedecer a las costumbres establecidas, esa moral esclava de la razón práctica. La suya es una moral que extrae su fuerza del conflicto mismo, que no lo juzga desde fuera sino desde dentro, que no rehúye la responsabilidad sino todo lo contrario. Sus temas tampoco son originales, la mayoría pertenecen a la filosofía clásica, pero sí es original la manera en que los trata Jankelevich, es decir, a la luz de los acontecimientos del siglo XX. Pues no es lo mismo hablar de la inocencia en el siglo XIX que en el XX, posiblemente en el XX no se pueda ya siquiera hablar de ella, al menos inocentemente, como no es lo mismo hablar de violencia, de hipocresía, o de mentira, en los siglos pasados que en el nuestro. Por eso, al leer a Jankelevich tenemos la impresión de conocer ya la obra, nos suena la melodía, pero no tardamos en darnos cuenta de que la letra ha cambiado, de que el texto es distinto. Aunque tal vez sea más exacto decir lo contrario, nos suena la letra, el texto es el mismo, pero la melodía ha cambiado completamente. Y tal vez sea esta una de las razones de por qué las causas no tienen siempre los efectos esperados, de por qué pagamos de tan buena gana un elevado precio por lo que sabemos despreciable o podemos renunciar a lo más necesario, pero no en cambio a lo superfluo. En sus libros Jankelevich reflexiona sobre las parejas de conceptos, sobre las personas, primera, segunda y tercera persona,
sus relaciones y sus combinaciones, sobre sus propiedades, reflexiona sobre lo propio y lo ajeno, sobre lo abierto y lo cerrado. Y, en la muerte, además, sobre la continuación y la cesación de la existencia y de la conciencia, y sobre la conciencia de existir. Algo que no les ha sido dado a todos los hombres junto con la vida. La mayoría de sus contradictorios no son, como nos explica, contrarios, sino que pertenecen a órdenes distintos, por lo que la comparación no es más que una manera de hablar, una manera de expresar lo inexpresable o de decir lo indecible. Jankelevich se sirve de la metáfora y la analogía más que para resolver contradicciones, para disolver sus términos. Podemos imaginarle como un genial intérprete de temas filosóficos. Un genial intérprete de la inmanencia no ajeno por completo a la trascendencia. La aventura, por ejemplo, podría haberse llamado perfectamente Variaciones sobre un tema de Siminel, uno de los filósofos, junto con nuestro Unamuno, preferidos de Jankelevich. De sus temas parece que no haya ya mucho más que decir, y en todo caso no mueven ya a la acción. Pues, ¿para qué seguir hablando de la hipocresía, de lo puro de lo impuro? ¿Para qué hablar de la muerte? Aunque se hable de lo que se hable, siempre es una manera de hablar y siempre se habla de otra cosa. Y cuando quien habla es un filósofo en permanente equilibrio entre lo inefable e indecible, de lo que se habla entonces es de lo que nos hace hablar. Y de lo que nos hace enmudecer. Para Jankelevich lo inefable era aquello de lo que no se podía hablar porque ninguna palabra era capaz de dar cuenta de ello, no había literalmente palabras para definirlo, y lo indecible por el contrario aquello de lo que no hay nada o casi nada que decir. Y uno se pregunta si lo inefable tiene su razón de ser en lo incognoscible, en lo que no se puede conocer, que no es lo mismo que lo desconocido. La muerte sería el mejor ejemplo, se la conoce pero es incognoscible. Jankelevich ha escrito un libro sobre lo que no hay nada que decir, sobre lo que no hay nada que pensar, ya que el pensamiento necesita conceptos en los que apoyarse o imágenes con las que expresarse, y unos y otras, para hacer inteligible el pensamiento, deben ser comprensibles, deben estar referidos a algo, aunque ese algo sea la diferencia más radical que se pueda imaginar, la más extrema otredad. Pero algo se debe poder imaginar siempre. Y nada puede hacernos imaginar la muerte. La muerte es inimaginable e inefable, pues tampoco hay palabras que la puedan expresar. Y sin embargo la muerte es un hecho que no tiene nada en común con el resto de los hechos, pero a la postre un hecho. Y un hecho incuestionable. Pero sí podemos dudar, parafraseando la primera frase de este libro, que haya una filosofía en Jankelevich, pues no hay efectivamente nada en sus libros a lo que pudiéramos llamar una metafísica. De lo que no podemos dudar en cambio es de que sus libros se ocupan de cuestiones que nos afectan, o mejor dicho de cuestiones que nos conciernen personalmente. Podría decirse que la filosofía de Jankelevich es una filosofía de los límites de la filosofía, en el doble sentido ambiguo, pero no equívoco, del término límite. Una filosofía en los límites es una filosofía en permanente equilibrio, al borde del precipicio, único lugar tal vez donde merezca la pena filosofar, sobre todo cuando se piensa, como es su caso, que la filosofía es una aventura, la aventura del pensamiento, y, una vez más, cómo no, el pensamiento de la aventura. Aunque tal vez fuera más exacto definir su filosofía en los términos unamunianos de filosofía extrínseca referida a nuestro destino todo. A nuestra actitud frente a la vida y al universo. Pues hay mucho del sentimiento trágico de la vida en la muerte. No en vano así es como llama Unamuno al descubrimiento de la muerte por griegos y judíos, y, como correlato al descubrimiento de la inmortalidad. Muerte e inmortalidad que serían los pilares más firmes de la civilización judeocristiana hoy en entredicho y decadencia. Los libros de Jankelevich están llenos de obviedades, él mismo lo reconoce, de perogrulladas incluso,
ese tipo de obviedades y perogrulladas en las que ya nadie piensa y que cuando nos las recuerdan, como es el caso, nos parece que no merezcan un pensamiento. Y sin embargo, casi siempre la profundidad está en lo obvio, o en la duda, que es una invitación a pensar lo obvio. Y en sus libros, uno tiene la impresión de estar asistiendo a su propia creación. Hankelevich no nos da los pensamientos ya hechos, terminados, cerrados, sino que nos hace asistir a su proceso de elaboración. Casi, se diría, le oímos pensar. Pero si hubiera que dar un nombre a la filosofía de Hankelevich, ese sería sin duda el de filosofía de la paradoja. Paradojas como morimos de estar vivos, o solo vivimos porque un día moriremos, lo que no muere no puede vivir, quien es consciente de su libertad no es libre, paradojas morales y paradojas conceptuales, ese casi nada que no es nada pero en cambio lo es todo, o ese no se sabe qué en el que reside tantas veces el sentido más profundo de las cosas pero sobre todo ese concepto, paradójico donde los haya, que acuña Hankelevich, del órgano o obstáculo, o ese otro, al que dedica tanta atención, de la verdad como enemiga de la sinceridad, de la verdad hipócrita. Pues lo mismo que los contradictorios que pensábamos más opuestos tienen secretos puntos en común que convierten un concepto en su contrario antes de que nos hayamos dado cuenta, los términos más afines están separados por una imperceptible brecha, pero de profundidad insondable. Filosofía de la paradoja casi a mismo título que filosofía del malentendido, que ningún malentendido expresaría mejor que la seducción de la decepción, que según Hankelevich impulsa al hombre en sus empresas y relaciones personales. Otra de sus astucias filosóficas consistía en decir lo que no son las cosas. Que no es lo mismo que decir lo contrario de lo que son, única manera de hablar de ellas cuando no se sabe lo que son. Un caso límite, el del tema de su último curso en la Sorbona, el silencio, todo lo que se puede decir del silencio sin guardar silencio. Vemos aquí de nuevo su inveterada afición a la paradoja. Pero ¿por qué habría de ser más fácil decir lo que no son las cosas que decir lo que son? ¿Por qué habría de ser más fácil el silencio que la palabra? Sin embargo, diría Hankelevich, tan necesaria es la palabra para entender el silencio, como lo es el silencio para entender la palabra. Y al hablar de la palabra no podemos pasar por alto el estilo de Hankelevich. Sus juegos de palabras, sus retruécanos, sus sutilezas semánticas, sus repeticiones. Tal vez no resulte ocioso recordar aquí que Hankelevich fue también al parecer un extraordinario pianista, y musicólogo eminente, gran admirador, por cierto, de la música de Albéniz, sobre la que escribiría un penetrante ensayo en su libro La presencia lejana. Así que no se extrañe el lector de encontrar codas, temas y variaciones, impromptus y otras formas musicales todo a lo largo de esta magna obra, ópera, sobre la muerte, sin olvidar ni un momento que, como él mismo dice en este libro, no se trata de admirar el estilo, sino de comprender el sentido. Por lo demás, y aunque sea un tópico decirlo, Hankelevich posee un estilo que podríamos llamar musical, en el que las repeticiones de estructuras sintácticas, las bruscas rupturas de la frase, los desarrollos infinitos puntuados, valga la redundancia, con una puntuación totalmente personal, están supeditados al vuelo de su pensamiento, que cuando parece que va a tomar tierra remonta inesperadamente el vuelo y nos regala con alguna peligrosa acrobacia una pirueta final, un rizo filosófico. Y algo que hubiéramos pensado imposible, pero ¿por qué imposible? ¿No se permitió acaso Sócrates, como nos recuerda aquí Hankelevich, unas notas de humor en las puertas mismas de su propia muerte? Salpica aquí y allá también él su reflexión sobre la muerte con algunas notas de humor. Una prueba más de que se tomaba en serio su tema, pues como él mismo dice en otro de sus libros, el humor es una de las cosas más serias del mundo, mejor aún, lo serio es el humor. Y cómo no, filosofía del casi, de los matices, de los tonos, de las intenciones. Porque finalmente es en tomo al pensamiento de la muerte, o al no pensamiento,
al espectáculo o al escamoteo, y a toda la panoplia de actitudes que se generan en torno a ese acontecimiento capital, o mortal si se prefiere, o incluso vital, como son esperanzas, desesperanzas, miedos, cinismo, locura, etc., frente a lo que se define y encuentra su mejor definición una cultura, una civilización incluso, aunque sean una cultura y una civilización que están llegando a su final como demuestra, entre otras muchas cosas, el hecho de que se cuestione sus orígenes. Algo está cambiando en torno a la muerte, y en consecuencia en torno a la vida, algo profundo de lo que se habla en términos de trasplantes, manipulación, clonación, código genético, o eutanasia. Curiosa terminología, hay que reconocer algo que parece tan inevitable como la muerte misma. Y, antes de empezar con la lectura de este, repitámoslo de nuevo, hermoso y profundo libro, vamos a terminar con una de las citas que encabezan el libro póstumo de la escritora brasileña Clarice Lispector. Un soplo de vida habrá, un año en que habrá, un mes en que habrá, una semana en que habrá, un día en que habrá, una hora en que habrá, un minuto en que habrá, un segundo y, dentro del segundo, habrá el no tiempo sagrada de la muerte transfigurada. Manuel Arranz. Página 7.